todos y bienvenidos a Espacio Ardemans. Hoy contamos con Alberto Ibáñez, que es escritor y es ensayista, es doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia y doctor en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. Alberto Ibáñez trabajó durante 5 años en Holanda e Italia, donde pudo comprobar la vigencia del peso de la propaganda cultural que supone nuestra leyenda negra. Desde hace más de 10 años se ha especializado en el estudio de la relación entre historia, cultura y liderazgo. Ha publicado 2 novelas, numerosos artículos y más de 10 libros que abarcan la reforma institucional, el derecho, la ciencia política o la historia. Entre estos otros títulos cabe destacar el libro colectivo que coordinó junto a Ramón Marcos, A favor de España, el coste de la ruptura, en 2014, donde participaron Fernando Savater o Mario Vargas Llosa, La conjura silenciada contra España, la manipulación franco-anglosajona de nuestra historia y sus 5 oportunistas ingenios, en 2016. Con la editorial Almuzara ha publicado La leyenda negra, historia del odio a España, en 2018, y La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente. Es miembro del Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia, Universidad San Pablo CEU de Madrid, de la Asociación de Administradores Civiles del Estado, de la Asociación de Diplomados de Altos Estudios de la Defensa Nacional, de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo y de la Asociación Española de Ciencias de las Religiones. Y además de todo esto, colabora en los periódicos El Español y Voz Populi. Por lo tanto, don Alberto Ibáñez, pues no se aburre, porque tiene muchas facetas y muchas cosas que hacer. Así que le agradecemos enormemente que esté hoy con nosotros en Espacio Ardemans para hablarnos de este título que publicó también con el sello Secotia, que se llama El Sacro Imperio Romano Hispánico, una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. Como hemos contemplado antes en la serie de títulos que hemos nombrado, pues don Alberto de alguna manera está especializado, pues una de sus luchas, uno de sus empeños en luchar contra la leyenda negra anti-española. Él lo desarrollará desde luego mejor que yo, pero yo creo que el tema de la leyenda negra es uno de los temas fundamentales de nuestro tiempo, más allá de la historiografía y más allá del debate histórico, porque la extensión de la leyenda negra, por supuesto, entre una buena parte de los españoles, pues supone un descrédito de nuestra nación, supone que muchos españoles renuncien al orgullo de sentirse español, y todo eso basado en las falsedades que los enemigos históricos de España hayan vertido, lo cual, pues todo empeño en deshacer las mentiras de la leyenda negra, bienvenido sea. Yo me callo ya y lo dejo con don Alberto Ibáñez. Muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias al Centro de Ardemans. No sé si hace falta el micrófono, pero como se va a grabar, pues lo utilizaré, dado que no somos muchos, somos casi una familia, ¿no? Pero bueno, igualmente yo pondré la misma interés, como si hubiera aquí 150 personas. Como ha dicho Norberto, creo, ¿no? Que bueno, yo me dedico a esto ya hace años. Uno de mis méritos, por decirlo así, es que fui de los primeros en recuperar la lucha contra la leyenda negra. Mi primer libro es La conjura silenciada contra España, en 2016, justamente meses antes de que saliera Imperofobia, de Elvira Roca. Y desde entonces, pues llevo ya 4 libros sobre este tema. Más concentrado en la guerra cultural, que yo la llamo así, contra la hispanidad. Para mí es un proyecto esencial para España, porque creo que es la salvación de nuestro país. Ya discutir de dónde venimos a dónde vamos, pero es fundamental. Yo creo que la hispanidad, ser parte de una familia de 500 millones, pone en claro sentido el ridículo a aquellos que quieren romper España. Porque, yo os lo digo a veces, cuando discuto con un separatista, tú puedes odiar a España, allá tú, odias a ti mismo, de tu familia, pero ¿por qué privar a tu hijo del privilegio de formar parte de una comunidad potencial de 500 millones de ciudadanos, compatriotas, clientes, ¿no? Bueno, en ese sentido, este es mi 4.º libro, donde, como siempre, hago un enfoque que no es solo de historia, porque no solo de historia vive el hombre, es un libro también de psicología, de política, de filosofía, de marketing,
de sociología, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Es un libro sobre todo que quiere hacer pensar, ¿no? Quiere hacer pensar. Y de hecho tiene 113 momentos de reflexión. Tampoco es improvisación, a mí cada libro me cuesta un esfuerzo, hay 261 referencias bibliográficas, 100 artículos académicos en 204 notas a pie de página. Es decir, es un libro que me ha costado y que creo que viene de nuevo en esta guerra cultural a suscitar algunos temas que yo creo que son importantes y que no estaban bien tratados, además de dar nuevos datos históricos, pero en un enfoque, en un modelo que viene también por este problema de las marcas. Uno de los problemas que yo me he encontrado es que los 300 años de civilización hispánica no tienen un nombre en sentido marketingiano que refleje la importancia y la complejidad de todo aquello, ¿no? Yo creo que el que heredó el Imperio Romano no fue el Sacro Imperio Romano Germánico, luego hablaremos de él, incluso de germánico es un adjetivo que se añade en el siglo XIX. De hecho, en el siglo XIX casi todos los países cambian su historia para componer un relato, bueno, victorioso a la luz de nuevas naciones que se crean. Alemania se crea en el siglo XIX, nos hemos olvidado, no existía antes, difícilmente podía llamarse germánico, había alguien que llamó nación germánica, pero no existía, es un calificativo a la luz del siglo XIX, como tantas otras cosas, como el nombre de Charlemagne, que no era en francés originariamente y que se crea en francés en el siglo XIX también para crear esa nación francesa. Todos crean un relato, todos, salvo uno. Como yo digo, hay tres tipos de países: los que crean su propio relato, el que quieren, el que les conviene; los que crean su relato y aspiran a crear de los demás, son 4 o 5, y aquellos que se dejan crear que su relato lo hagan otros. Eso solo hay uno, es España. Bueno, entonces, claro, el poder de las marcas. El poder de las marcas es muy importante en toda la sociedad. Si ahora mismo pregunto, pensemos en una marca de ordenadores, pues seguramente todos piensen en la misma, que es la de la manzanita, porque ya nos han metido por ahí en el subconsciente, a pesar de que es la más cara y que se fabrica en países donde no se defienden los derechos laborales. O si tienes una vida de cola, de nuevo, el pensamiento iría a la misma, a pesar de que probablemente dicen que cuando probamos la vida de cola con los ojos tapados no elegimos esa, pero con una adecuada campaña de marketing se puede hacer lo que sea. Bueno, en la historia pasa lo mismo. Hay gente que tiene marcas victoriosas. El Sacro Imperio Romano Germánico lo es. ¿Por qué? Porque supuestamente es el continuador de una marca de prestigio, que es el Imperio Romano. Hay que hablar mucho del Imperio Romano, yo hago mi libro. No todo era rosa, había muchas cosas oscuras en el Imperio Romano. Se mataban a muchos niños, porque si el padre no aceptaba en público el niño, era expósito fuera de las murallas para que muriera. Había esclavitud. La mujer no tenía ningún papel, no hay una emperatriz en el Imperio Romano, no hay ninguna emperatriz. Entonces sí, la fundadora. Bueno, y tantas cosas. Pero sin embargo, el Imperio Romano es una marca de prestigio. ¿Por qué? Porque hay un común acuerdo de que así sea. Todos quieren basar su legitimidad en el Imperio Romano. Hasta los norteamericanos. La primera capital era Olimpia, el Capitolio, la apoteosis. Hay guiños constantes que son sucesores del Imperio Romano. Todos menos aquel que realmente sucedió al Imperio Romano, que es el Imperio Hispánico. Bueno, luego hablaremos de esto. Empezamos con una frase, no sé si tengo tiempo, me cortáis, si me enrollo mucho no tengo problema. Vamos a una frase bíblica, al fin y al cabo, es una de las dominaciones que ha recibido en los 300 años de la que Bregan, es la monarquía católica. Vamos a hablar de por qué esa marca no es suficiente, no es que esté mal, pero no es suficiente para explicar todo lo que hicimos. Hay una frase bíblica que creo, yo tengo la tesis de que los hispanos no hemos leído bien la Biblia, la leemos solo la mitad. En San Mateo 16 dice Jesús esto: os dejo, envío como ovejas en medio de lobos. Está definiendo perfectamente lo que es la geopolítica, también a muchas familias, ¿no? Y muchos países. Y dos consejos: sed mansos como palomas. Esto lo hemos interiorizado, presumimos ser muy simpáticos los hispanos, pero también da otro consejo: sed astutos como serpientes. Y eso desgraciadamente no lo vemos. Y es fundamental porque lo que se dirime en el mundo es una lucha de poder, es una gran partida de póker. Se dice en el póker que cuando no sabes quién es el tonto de la mesa, el tonto eres tú. Y cuando ves que dos hacen trampas, lo mejor es o te levantas de la mesa
o les imitas o les denuncias, pero lo que no tiene sentido es ir jugando la partida aceptando que ellos hacen trampas y tú no, ¿no? Esta otra segunda frase es más mía, es un tema que a mí me interesa desde el principio. Yo me meto en estos temas de rondón. Mi obsesión era el cambio cultural que había experimentado España. Me pareció muy sintomático que en pocos años este país cambiara como un calcetín. Recuerdo cuando Alfonso Guerra no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Bueno, pero sin votarlo en Cortes. Por ejemplo, un cambio cultural fue pasar del usted al tú, al tuísmo, ¿no? De repente gente mayor diciendo llámame tú porque me haces viejo. Esto no pasaba en ningún otro país donde el usted se sigue manteniendo, sociedades democráticas, Francia, Italia, Alemania, porque es una abstención de respeto. Eso tiene sus implicaciones. Yo empecé a preguntarme cómo las culturas se forman, cómo las culturas se cambian. ¿Por qué? Porque la cultura es el software de los pueblos. Es lo que conforma el imaginario colectivo de un grupo o sociedad dada. Un ejemplo muy claro es hoy, por ejemplo, los países del norte de Europa pasan por ser los más civilizados del mundo. Hace no tanto eran los bárbaros, los vikingos, los anglosajones, hoy caballeros, bombín, puntualidad, eran los piratas, eran los primeros piratas, los primeros terroristas. La gente cambia su cultura, cambia su imagen, a mejor o a peor. Claro, la leyenda negra es nuestro virus cultural, que nos corroe nuestra autoestima colectiva. Pues es tan importante desacreditarla. Tenemos un problema, Houston, hispanos, tenemos un problema. ¿Cuál es? Somos cada vez más, 500 millones, ¿no? Más, está subiendo el número de hispanohablantes, ¿no? Pero podemos menos, no somos fuertes. ¿Por qué? Porque estamos divididos, dependientes, somos dependientes de otros modelos, de otros marcos, enfrentados y nos equivocamos de enemigo. Como decía Bartrina, aquella famoso poeta catalán que se sentía español, entonces no había problemas. Bueno, se conoce a un francés porque hablaban un inglés, o un inglés para hablar un francés, un francés que hablaba de un prusiano. Se conoce un español porque habla mal de un español. Esto es una cosa que se puede extender a todo el mundo hispano, como pasa con López Obrador. No pide, no exige a Estados Unidos que le pida perdón por haberle robado 2 terceras partes de su territorio, el oro de California, el petróleo de Texas. Qué casualidad, no, sigue pidiendo que pida perdón a alguien que ya hace 2 siglos y pico que se fue de ahí. Esto que se constata es una baja autoestima, y la baja autoestima colectiva se refleja en la baja autoestima individual, porque cómo se arriba abajo. Yo pertenezco a una familia, te guste o no, y si a tu abuelo dicen que es un violador, un genocida y un ladrón, va a afectarte a ti, quieras o no. Sobre todo si un día descubres que todo aquello era falso, que se había inventado por una familia competidora para robar nuestras tierras. Tu autoestima sube. Entonces, ¿cómo está la autoestima de España? Esto es un mapa de Pew Research Center, por lo tanto, como es un sitio anglosajón, pues tengo que decir que es cierto, aunque la pregunta no es muy afortunada, pero según estudios psicológicos sirve para determinar la autoestima de un país, que es nuestra gente no es perfecta, pero nuestra cultura es superior a otras. Bueno, a esta pregunta, aquí no se puede puntuar, bueno, el 89% de los griegos dijo que sí, porque se sienten herederos de Platón y Aristóteles, que hace evidentemente siglos que no pasean por las calles de Atenas, y difícilmente la Grecia de hoy se parece mucho a aquella, pero ellos sí, en su orgullo nacional, los rusos, el 69% dijo que sí. Lo que dicen los estudios es que para un país tener una autoestima colectiva sana, debe responder en torno al 40-50%. ¿Qué es lo que ocurre en países como Austria, Alemania, a pesar del nazismo? No son tontos, no se dejan arrastrar. Suiza, Italia, Reino Unido, incluso Portugal tiene una autoestima superior a España. ¿Cómo es posible que siendo los 2 imperios ibéricos uno tenga una autoestima superior? ¿Por qué? Porque estos fueron aliados los ingleses y por lo tanto no sufrieron la leyenda negra, para que luego digan que somos iguales todos los ibéricos, ¿no? Pero lo más curioso es que el país que tiene menos autoestima de toda Europa no es Estonia, que es un país pequeño, que no ha hecho gran cosa, es España. El país que cambió el mundo. Claro, esto es algo chocante, es algo realmente sorprendente, que algo nos debería hacer pensar, porque esto afecta a todos. La economía es un estado de ánimo. De América no tengo datos, pero tengo datos que son no los mismos, pero parecidos, que me parecen interesantes. El indicador de confianza interpersonal es la fuente de Estudio Mundial de Valores,
Y en estos estudios aparece lo siguiente: el grado de confianza interpersonal, que es lo que se hace falta pues, para construir una empresa, una organización, un partido, un Estado, es el más bajo del mundo. Y la desconfianza, el más alto del mundo. La más alta la tienen los países nórdicos, los bárbaros, los vikingos antiguos. Esto no pasaba hace 3 siglos. Era al revés. Al revés. Donde había más confianza era en el imperio hispánico, porque éramos una familia, no había violencia interior, había defensa contra los piratas y los corsarios, pero no violencia interior. De hecho, el gran cambio cultural que ha experimentado América a peor es muy sorprendente, ¿no? Ahora el problema fundamental de América es cuál es el narcotráfico, la violencia sistémica, los grupos violentos organizados. Todo esto no ocurría hace 2 siglos y medio. Esto nos habla de un cambio cultural y esto, claro, lastra el desarrollo. Lastra el desarrollo. Hay otro mapa que esto, bueno, algunos lo pueden, en fin, discutir, pero sale de unos estudios de la UNESCO, que es el grado de alfabetización, ¿no? Que gente sabe leer y escribir, ¿no? El país donde más porcentaje de alfabetización existe es en Guinea Ecuatorial, española. No será por casualidad. No es verdad que algunos también tienen altas cifras, pero están muy cerca a Europa, ¿eh? Pero países puramente que no han sufrido la inmigración blanca, por decirlo así, de los que son puramente, y sigue siendo puramente África negra, el más y el menos Níger, de cultura francesa, para que luego digan que la Revolución Francesa es lo que cambió, lo que trajo la modernidad. ¿Qué pasó? Que aquí los potencias no crearon universidades, porque eran imperios depredadores, en términos de Gustavo Bueno, y no generadores como fuimos nosotros, ¿no? Hay otros datos, por ejemplo, Guinea Francesa, 30% de alfabetización, hoy, Somalia, de conexión italiana y inglesa, 32%, Camerún, que es una conexión, ha habido alemanes, ingleses y franceses, 75%, incluso Angola, que es conexión portuguesa, 71%, porque el imperio portugués no es lo mismo que el español. La primera universidad de Brasil fue en el año 1910, hacía tiempo que los portugueses no estaban. Luego esto es un momento de reflexión, que yo tengo 113 en el libro, que pensar, que no solo traigo aquí respuestas, sino más preguntas, y bueno, es un tema que yo creo en el libro, en los capítulos, es la historioterapia. La historioterapia, es hacer el relato, cambiar tu relato. Cambia tu relato, tu pasado, y cambiará tu manera de ver tu vida, tu presente y por lo tanto tu futuro. Hace no mucho un libro que se llama de Lumarinov, Más Platón y menos Prozac, que decía algo parecido, estudia filosofía en vez de antiguos artefármacos para tener una salud mental sana. Algo parecido es esto. Cuando uno va al psicólogo, lo primero que dice es qué relato te cuentas de ti. Si uno va al espejo todos los días y dice que es un imbécil, gordo y feo, difícilmente va a tener un buen día, ¿no? Pues pasa igual a nivel colectivo. Historioterapia, hispanoterapia, hay que hacer para salir de este bucle negro en el que estamos metidos los hispanos. Yo creo que hay que hablar de hispanos en este sentido, porque los problemas son muy comunes. Incluso el separatismo es curioso que se esté dando en el otro lado del Atlántico de manera coetánea. Entonces hay 3 tipos de guerra que hay algo militar. 3 tipos de guerra, ¿no? La convencional, afortunadamente, no existe siempre. No siempre están las balas soplando las orejas, ¿no? Pero estas 2 últimas de aquí sí son permanentes. La guerra cultural y la guerra económico-comercial. Yo me voy a enfocar en esta, que me parece fundamental, porque está relacionada las 3. Esta es permanente. ¿Y qué es lo que se decide en esa guerra cultural? Nuestra forma de pensar. ¿Cómo nos vemos? El mapa cognitivo. ¿Cómo nos vemos nosotros y cómo se ve el mundo? Siempre ha sido una obsesión de los grandes imperios dominar también culturalmente a los territorios dominados. Pero fíjate, el Imperio Romano, ¿qué tiene que hacer? Dominar el territorio. Aquí tardó 2 siglos en hacerlo. Luego ya fue relativamente sencillo eliminar la cultura prerromana, que nadie reivindica, salvo quizá la lengua vasca. No hablamos de religiones prerromanas, que las había, de lenguas prerromanas, de cultura prerromana. Nos hemos olvidado. Mientras que los hispanos de América dicen que impusimos la religión, que impusimos la lengua, pero antes los romanos habían hecho con nosotros. Lo que pasa es que a partir de la imprenta todo esto cambia. A partir de la imprenta ya no tienes que dominar físicamente un territorio para cambiar su cultura. A partir de la imprenta hay la misma guerra que antes, ya no hace falta dominar el territorio. A través de la economía, a través de la cultura, puedes convertir en vasallos cognitivos y culturales a ciudadanos de otros países en los que formalmente siguen siendo soberanos.
La guerra cultural tiene tres territorios, como pasa con la guerra convencional, es el mar, el aire y la tierra, ahora también el espacio, aquí el relato, el lenguaje y las imágenes, que es lo que yo trabajo bastante en este libro. La batalla del relato, que es fundamental, los cuentos que nos cuentan o descuentan, según nos los creamos unos u otros, ¿no? En el caso hispano, hay una especie de harakiri histórico-cultural, tomamos la versión de la historia que más daño nos hace. ¿Por qué? Estas son, por ejemplo, las creencias limitantes externas, tomo términos de la psicología individual, que se aplica igualmente a la colectiva, a la de grupos, porque se forja una derrota cultural aprendida. Hemos sido un imperio genocida, todo esto es falso, yo lo demuestro en el libro, evidentemente, datos, Rosenblatt, que decía, es el argentino que dio unos datos más rigurosos, había unos 14 millones y medio de indígenas cuando llegaron los españoles, hoy hay 42 millones de indígenas, sin contarme dónde está el genocidio, un imperio intolerante por la Inquisición, que tiene el adjetivo española, cuando sabemos que la primera Inquisición fue francesa, y además fue para luchar contra los cátaros, que eran gnósticos dualistas, pero no eran exactamente ateos, ni mucho menos de otra cultura, pero eso ha pasado desapercibido. No somos la Inquisición, como mucho, fueron 3.000 ejecutados en siglos de historia, nada comparable con las más de 100.000 ejecuciones de brujas sin juicio previo. Tampoco fuimos un imperio científico anticuado, sino como llegamos a América, volvimos, hicimos la carrera de las Indias, llegando de Manila, porque la NASA estaba en Sevilla. Y ahora últimamente hay nuevas leyendas negras, pero cuando acaban unas suceden otras. Ahora resulta que somos un imperio esclavista. Todo el mundo sabe que los imperios esclavistas fueron el inglés, el holandés y el portugués. Había esclavos, sí, pero nosotros casi todo el mundo los manumitía cuando se moría. ¿Por qué? Porque querían ir al cielo y sabían que era pecado. En fin, pero se dicen cosas, hay dogmas, hay como mantras que se quedan en nuestro inconsciente y nos marcan quiénes somos. Nosotros, nuestros hijos. Uno se dice, por ejemplo, que la hispanidad no ha tenido ni ilustración ni revolución. ¿Esto es cierto? Pues lo que yo defiendo es que la primera gran revolución global fue la que protagonizó los hispanos en el siglo XV y XVI, y que el siglo de las luces, primero en el siglo XVI, que ha sido cancelado no por ser machista o racista, como hizo el movimiento woke, sino por ser simplemente hispanos. Esto es un cuadro de revoluciones que no encontrará en ningún libro, pero que yo creo que responde o es perfectamente defendible, en términos popeyanos, plausible, ¿no? La primera gran revolución sería la que ocurre en el siglo XV y XVI, que es la que cambia el mundo, es la que trae la modernidad. ¿Por qué? Porque se conectan los dos hemisferios. El mundo se conoce por primera vez a sí mismo, que no ocurría con los griegos, por mucho que idolatremos a los griegos y a los romanos. Ellos no sabían quiénes éramos, ni cómo era el mundo. Solo a partir del XVI podemos decir que el ser humano se conoce a sí mismo, era planetaria, tecnológica, la tecnología lo que permitió llegar allí. Los mejores acueductos se dieron en América. Comercial, social, porque las leyes de Indias y de Burgos establecieron los primeros derechos sociales y laborales. Alfabética, porque la gramática de Berijas son las que llevaron los misioneros a América, lo que permitía la traducción de las lenguas y enterarse unas con otras. Realmente lo que permitió la comunicación entre distintas lenguas fue la gramática que se extendió de Nebrija a todos los demás sitios. Primera gramática. El protagonista del ser humano, por supuesto un ser humano que creía en Dios, porque si no, ¿cómo te metías en esas carabelas que hoy no iría nadie ni a Ibiza con ellas? Tienes que tener fe. El hidalgo caballero cristiano, ese era el prototipo de personaje, o la dama. La base era el catolicismo comunista. Bueno, esto era lo que había en el siglo XVI, XVII. La siguiente gran revolución, hay otras, pero para mí menores, era la industrial, de la que dicen que no participamos en España, lo que no es cierto, porque la máquina de vapor la inventa un español, Jerónimo Allanz, y no los que estudian nuestros hijos en la escuela, que dicen que son los británicos. Pero aquí cambia el protagonista. Es el ser humano, pero ya es un instrumento para la producción, unido a una máquina, es el proletario. Eso quizás Marx lo vio o no, pero la base conceptual cambia al utilitarismo, que es basado en el protestantismo y el cristianismo. La tercera revolución, la que estamos viendo hoy, que es la revolución también planetaria, también tecnológica, además financiera, que protagonizan las dos grandes potencias dominantes hoy, China y Estados Unidos, donde ya el protagonista es un humano tecnodependiente, es el hombre-máquina, que requiere de una máquina para funcionar. Aquí todavía la máquina requería del ser humano, eso no decía dónde íbamos con el coche. Hoy
pues ya los automóviles van a decidir dónde vamos nosotros, ¿no? O el apego al móvil, en fin, ya no hay... Cuando un chaval juega a un videojuego, ya no sabe si juega él con el videojuego o el videojuego con él, porque todo está completamente limitado, ya no es la imaginación lo que juegas, sino encontrar lo que el videojuego te dice que tienes que encontrar, las pautas, las trampas. Es otro tipo de persona. Es una máquina. La ideología posmoderna. Esto se puede ver en un cuadro que no encontrará en ningún libro, pero que creo que se puede perfectamente explicar la evolución de esta manera también. Otro lo hace de otra manera, que claro, beneficia a los modelos culturales. Cada uno explica de acuerdo a lo que creen que es mejor para su modelo cultural, pero creo que se puede decir que en el siglo XVI hubo una revolución basada en el humanismo, en la recta razón de los neoscolásticos salmantinos, en la trascendencia, donde el ser humano era un fin en sí mismo. Esto pasa a la revolución industrial, donde lo que triunfa es el egoísmo, el materialismo, la razón de Estado, que ya había triunfado en la paz de Westfalia, y el ser humano se convierte en un medio. Y esto llega a la actual, donde triunfa el transhumanismo, donde el pensamiento se disuelve, se vuelve light, y el ser humano también se disuelve. ¿Qué ocurre que hay que hacer? Volver a la primera, humanizar la segunda globalización, como hicimos con la primera. Pero no nos dejan porque estamos divididos y aparentemente ni siquiera tenemos derecho a decir que somos occidentales. Prácticamente el mundo hispano, toda América, es mirado con cierto desprecio. Bien, otro de los estampas de este mundo al que vivimos es que parece que existen dos opciones: o el comunismo marxista, que curiosamente lo defiende un país como China, que practica un capitalismo de Estado, o el capitalismo tecnofinanciero del mundo anglosajón. Lo que yo defiendo es que estos dos son una deformación de una ideología previa que ha sido ocultada, que yo llamo el humanismo liberal hispano. La gente puede criticar, pero lo que yo defiendo es que no hay que dejarse secuestrar palabras por el enemigo, y al fin y al cabo el término liberal lo inventan los españoles prácticamente. La libertad adquiere categoría jurídica en la escuela de Salamanca, no en la mujer francesa. Bueno, el humanismo hispano, que sea el siglo XVI, permitió un desarrollo. En América sí, aquí hubo demasiadas guerras y bancarrotas, allí sí, social, pero con la previdencia también del sentido de comunidad y pertenencia, ¿no? No voy a poder detenerme en esto, pero trato de ver en el libro en qué consiste eso, lo que yo llamo ese humanismo liberal hispano, que es el magma del que derivan estas que se llaman perversiones de aquella ideología a la que deberíamos volver corrientemente actualizar. Esto es un momento, otro momento de reflexión. Otro tercer momento de reflexión es, bueno, ¿cuál es la ilustración, ¿no? La ilustración es anglo-francesa o germánica, como nos educan todavía aquí, en España, en estos colegios, o fue hispana. A mí me pasó uno de los momentos de despertar, fueron varios. Uno fue leer a Julián Juderías, que yo debía ser un libro obligatorio en la escuela. El otro fue Philip Powell, un hispanista norteamericano, californiano, que es uno de los pocos que no solo habla bien del mundo hispano, que eso hay otros, ¿no? Hugh Thomas y demás, pero que habla mal de su propio modelo cultural, reconociendo que hay una maniobra por parte, caso del gobierno norteamericano, para despreciar lo hispano. Su libro se llama El árbol del odio, fue editado en español en el año 73, no ha vuelto, que yo sepa, a ser reeditado, es un libro que había que reeditar, es un libro esencial. Pero otra cosa que me hizo despertar es que cuando yo tenía como 18 o 20 años, me propuse, hice una lista de libros que había que leer para ser un hombre culto, entre otras cosas porque entonces para ligar había que ser culto, hoy ya no creo que sea así, pero... Y entonces, pasado el tiempo, había de literatura, de historia, filosofía. Cuando empecé a encontrar estos temas, releí esa lista y me di cuenta de una cosa que me había pasado completamente desapercibida. En el campo del pensamiento solo había dos autores españoles, perdón por todos, pero así era, porque esa era mi formación. Unamuno y Ortega. Pero hice más, fui a ver a otro de los libros que había leído. Uno de los libros que había leído, por recomendación de mi hermano entonces, era La historia del pensamiento occidental de Bertrand Russell. Yo fui en una época fan de Bertrand Russell. Bueno, pues volví a leer ese libro, que cuando lo leí no me había llamado atención nada. Y digo, bueno, ¿cuántos españoles aquí, cuántos hispanos cita? Bueno, de pensadores hispanos cita cero. Y la historia de los presocráticos hasta el siglo XX, del pensamiento occidental, que es muy sintomático, porque ese libro se estudia, que hoy todavía en la Facultad de Filosofía Española, por nuestro mundo americano. Cero. Soy de dos españoles,
a Ignacio Loyola y a Domingo de Guzmán, pero solo en su condición de fundadores de dos órdenes religiosas que sí acogieron a grandes intelectuales, ¿a condición de qué? De no ser españoles, ni hispanos. Pero además, cuando lo refiere, los cita despectivamente. Gente como de campo, con estrechez de miras, bueno, crearon estas órdenes, pero, en fin, no podía no citar a San Alberto Magno, pero despreciando a los fundadores, tanto jesuitas como dominicos. Es un libro que se aprende mucho de cómo funciona el mundo, a nivel también cognitivo, porque cognitivo también hay modas, modas de pensamiento. Bueno, en este cuadro, que por el libro explico más, en azul se ven los personajes que conforman nuestro imaginario colectivo actual. No digo al mundo anglosajón, que es normal, uno habla de sí mismo, sino al mundo hispano. Es como si el Real Madrid hablara a los jugadores del Barça. Cada vez algo así. Y creciera hablando a los jugadores del Barça. Son los mejores, ¿no? Bueno, nosotros consideramos que los pensadores modernos son Spinoza y Descartes. Bueno, Descartes y Spinoza eran discípulos de Francisco Suárez, el mayor filósofo del siglo XVI, junto con Victoria. Suárez ha sido cancelado. Pero es que ellos se reconocían discípulos de Francisco Suárez, no lo ocultaban. Lo que sí ocultaban Descartes, por ejemplo, es que copiaba a Gómez Pereira. Que lo de cogito ergo sum lo dijo un siglo antes. ¿Quién conoce a Gómez Pereira? El mundo hispano. Francis Bacon pasa por ser el creador del pensamiento empírico. Copió a García de Céspedes. ¿Quién conoce a García de Céspedes? Nos han borrado nuestra... El primero que la ley era... El primero fue Domingo de Soto. Hoy alguien más conoce a Domingo Soto, pero pocos. O los filósofos por excelencia fueron Locke y Adams, ¿no? Que eran discípulos de Mariana, se conocen así. Y todos son así. Los rojos, que son en este caso españoles, predecieron a los azules, pero estudiaron a los azules. Como digo, no solo el mundo anglosajón, que uno estudia sus suyos, me parece legítimo, nosotros. Una clara muestra de vasallaje cognitivo-cultural, creo yo. Bueno, aquí también hablo del tema de Jeremías Yaz, que tampoco nadie conoce, nos estudia en nuestros colegios el Leonardo español. No importa que hay que estudiar a Leonardo da Vinci, pero hombre, 50 patentes. ¿Por qué no estudiamos a Jeremías Yaz? Otra muestra de esta cancelación así que la ilustración, ¿cuál fue realmente? Yo esto acabo con una conclusión, que también provocativa, pero que demuestro en el libro, que hemos asumido acríticamente que la ilustración, la luz, la razón, puede venir de la sangre de las guillotinas de París, porque no solo cortaban cabezas a los aristócratas, lo cortaban entre ellos. Rousseau dejaba a sus hijos en un hospicio, unos salvajes, ¿no? Bueno, si hay luz, tiene que venir ¿de qué? Del debate sereno en una universidad, donde ocurrió eso, pero no lo hemos olvidado. Hay también creencias limitantes internas, no voy a detener mucho en esto, que es el que genera un discurso de autoodio. El dilema ustedes nosotros, no vamos a América, ustedes, eso no es lo mismo, chicos, es el mestizaje que hicimos. El dilema paraíso perdido prehispano, que es falso, se comían a unos a otros. América General con edad oscura, es falso. Por nueva república con liberación y éxito, es falso. Por las repúblicas nuevas llega la decadencia. Hay un trastorno psicocultural, no voy a meter en estos temas, síndrome, todo esto lo trato en el libro, los temas de psicología que nos impiden vencer, ¿no? Porque vamos con una mano atada a la espalda. No importan los hechos, sino los conceptos que previenen su consciente. Al final, ¿a quién beneficia todo esto? Sobre todo evitar el diagnóstico correcto de las causas de la decadencia hispana. Sin un diagnóstico correcto nunca habrá recuperación de la hispanidad, por supuesto en América, pero también en España. Faltea la imagen. La imagen, una imagen vale más que 1000 palabras, se dice habitualmente, y esto es así, porque la gente antes no leía, y aunque sepa leer, tampoco practica. Entonces la imagen entra por los ojos, es mucho más eficaz, y esto quien manipula lo sabe. Decía Calderón de la Barca que no parece lo que es, perece por lo que no es. Y así nos pasa a nosotros. No estamos presentando la mejor versión de nosotros mismos. Existe un Hollywood que manipula nuestras mentes todos los días, y nuestros hijos, luego veremos unos ejemplos, vendiendo su modelo cultural, criticando el nuestro, y no hay un hispavoto, no hay una empresa de cine consciente de este tema, lo cual nos baladí. Recientemente hubo los premios del Oscar, hay españoles que se despiertan a las 5 de la mañana para ver los premios de la ceremonia de los Oscar,
aunque no premiaron a ninguna película española. Iba a concurso la película de Bayona, La Sociedad Nieve, no fue premiada. ¿Cómo iba a serlo? Claro. ¿Que igual se premió? Oppenheimer. ¿Por qué se premió Oppenheimer? ¿Por qué la película artísticamente más valiosa? Hombre, no. Había costado 150 millones de dólares. Lógicamente, con ese capital, cualquier director hace una gran película. No, se premió un relato. ¿Qué relato querían permitir? Pues que aquellos que crearon una bomba que un día nos va a matar a todos eran buena gente. Eran buena gente. ¿Qué pasaba con La Sociedad Nieve? Que era otro relato alternativo. Es que las personas con más narices y más capacidad de supervivencia están en el mundo hispano. Los uruguayos de los Andes, pero antes el Cano y antes Colón. Eso no conviene que se sepa. Mejor citar a Shackleton, que era un mal planificador, él sí que se estudia en la escuela de negocio. Como ves, todo está absolutamente conectado. Claro, la imagen es muy importante. Ten en cuenta que un minuto de un anuncio, las empresas gastan millones en publicidad. ¿Por qué? Porque no funciona. Pero con un minuto de un anuncio colocado en un momento concreto cambian tu comportamiento de consumo. Imaginen dos horas pegado a una pantalla. Ningún gobierno va a perder ese poder. Ningún gobierno, salvo o 21. Hay imágenes en la hispanofobia. Evidentemente, la primera fase fue la imprenta, como dijimos, las ilustraciones, panfletos, hojas banderas. Esto va a una segunda fase, el arte y la literatura, teatro, pintura, óperas. En mi libro digo cuáles, también es muy sintomático las óperas. También en aquella época la sociedad culta iba a la ópera y ahí se formaba durante 3 horas, escuchando óperas. Evidentemente tampoco iba a desperdiciar este tema. Hay óperas de encargo para meterse con el mundo hispano, a ver, etc. La tercera fase es cine y televisión. No por casualidad, la primera película bélica es Desgarrando la bandera española, justamente antes de la guerra de Cuba, donde un soldado americano arriba la bandera española de Cuba, norteamericana. No por casualidad. Series, noticias, en la cuarta fase que estamos, pues ya con internet, evidentemente, el cuarto milenio, ¿no? Aquí ya vivimos una realidad paranormal o paranormales. Lo curioso de todo esto es que esto es un dominio anglo constantemente. Todo internet viene de las empresas anglas. Las redes sociales que manejamos son casi todas anglos, salvo TikTok, que es China. Los demás crean sus propias redes sociales, crean sus aplicaciones, nosotros no. Nosotros consumimos productos extranjeros. La pregunta es ¿por qué? Esto lo doy en otra charla para que le interese. Voy a poner unos ejemplos de esta manipulación de imágenes. Esta es, bueno, Teodoro de Brie. La brevísima relación de las casas mentía hasta en el título porque no era nada breve, pero su éxito no fue tanto por lo que decía, fue también traducido de manera sesgada a otros idiomas, que cuando convenía decían españoles y cuando no europeos, pero lo que hizo gran triunfar a la brevísima relación fue las imágenes de De Brie. Un ilustrador que crea 16 imágenes como estas, donde vemos a españoles que asan niños, comen cuerpos humanos, trafican con muertos. Esto no era lo que hacían los españoles. ¿Quién lo hacía? Los aztecas. Pero Teodoro de Brie no ilustró ningún libro contra los aztecas. ¿Por qué? Esto fue lo que dio el éxito. Pero curiosamente, 8 años después, ilustró un panfleto sobre la expedición francesa en 1591, que evidentemente llega ya tarde, España se llevaba allí un siglo, donde las imágenes son muy distintas. Ahí las mujeres indígenas parecen amazonas, muestran los pechos, es una licencia de autor, quizá para conseguir autores, pero están encantados de que los franceses les enseñaran a cultivar la tierra. Siglo después, muchos años después de que los españoles llegaran allí a hacer lo mismo. La doble vara de medir, que es lo que ha presidido siempre la campaña de propaganda contra el mundo hispano. Lo mismo que digo en la Inquisición, decía antes, no es a la hora de medir, hay menos víctimas, muy pocas víctimas que las brujas. Las brujas prácticamente no hay ilustraciones, prácticamente no hay películas. Sin embargo, de la Inquisición se siguen haciendo películas. Esta es reciente, no sé si alguno la ha visto, en Exorcista del Papa. La publicidad dice, inspirada en documentos reales del padre Gabriel Amorth. Gabriel Amorth existió, era el exorcista del Vaticano, además un tipo muy conocido, pero con Russell Crowe, 80 millones de dólares, una película, bueno, un principio de miedo, de aventuras, que cualquiera puede ir a ver, ¿no? Como una saga más de exorcista. Pero ¿cuál es el relato que te vende? El relato que te vende, nada inocente, es que Asmodeo, un demonio muy importante, Asmodeo, posee al confesor de la reina Isabel.
este confesor, ya poseído por el demonio, se convierte en el gran inquisidor. Y a partir de entonces, este hombre poseído por el diablo hace dos cosas: dirige la Inquisición y susurra a la reina sus palabras para que toda la evangelización esté dirigida por el diablo en América. Es el relato que está detrás de esta película, que nuestros hijos, nosotros vemos como si fuera algo más, pero en el inconsciente se está quedando. Todavía hoy la Inquisición española es motivo para exaltar esa edad oscura. Se dice el pecado mayor de la Iglesia, la Inquisición española. Verdad ocultada, mentira difundida, seguimos igual, aunque no nos demos cuenta. Voy a poner un ejemplo de cómo funciona Hollywood. Aquí hay 3 personajes que cuentan con club de fans en España. El Rey Arturo de Berlín, conocidísimo, que son prototipos de ¿qué? Del poder, del caballero, del sabio, Sherlock Holmes, el hombre más inteligente del mundo, o James Bond, el espía más eficaz del mundo. Todos estos son, bueno, esperamos la siguiente saga de estos personajes. ¿Qué tienen en común? Los 3 son un mundo anglosajón, ven una marca cultural potente, sube la autoestima de ellos. Yo si soy un chico inglés, vengo aquí y veo que hay colas para James Bond, pues no sé, tendría un cierto sentimiento de orgullo como el que podía tener cuando, no sé, iban por ahí, veía que la Casa de Papel pues también se veía mucho, ¿no? Pero estos han creado oscuros. ¿Qué otro tema tienen en común estos 3? Que no existieron, son héroes de cartón piedra, pero conforman el imaginario colectivo de casi todos los hispanos. Como 3 ejemplos, pongo otros 3 ejemplos, sin embargo, de los que tenemos en España. Yo en mi primer libro identificaba más de 500 héroes y heroínas, de los que pueden hacerse películas todos los días, no hacemos ninguna. 3 personajes: el gran capitán, de los tercios, invicto, Algazán, almirante, invicto, Plaza de Ezos, superiores discapacitados. Una cosa curiosa porque estamos hablando todo el día de favorecer las minorías, hemos cambiado la Constitución para favorecer a los discapacitados, tenemos al superior discapacitado por excelencia, no le hacemos ni caso, no hay una gran producción, no hay una serie, no hay, a veces siempre el hombre, el medio hombre, el patapal o tal. En los colegios, que alguna vez voy a dar charlas de historia, les pregunto a los chavales, ¿no?, ¿cuántos de aquí estáis deprimidos? Siempre hay alguno que está deprimido, pero no lo dicen, claro, evidentemente. Pero bueno, cada vez hay más gente deprimida, sobre todo en el grupo de adolescentes. Digo que mira, a uno está tuerto, a uno le falta un brazo, a uno le falta una pierna, porque un antecesor vuestro, es decir, un familiar vuestro, en el fondo, con 15 años perdió un ojo, perdió luego un brazo, perdió un brazo inmovilizado, una pierna, y a pesar de todo llegó a ser teniente general de la Armada y vencer al inglés, una gran batalla naval. No le dio tiempo a deprimirse, porque vosotros estáis deprimidos, ¿no?, siendo sucesores suyos, ¿no? ¿Qué tienen en común? Que son reales, son de carne y hueso, pero no hay grandes producciones. No, aquí hay un vacío. Fueron la batalla de los nombres y las marcas, que donde entro más con el tema de cómo denominamos al imperio, ¿no? Quien denomina, domina. Quien denomina, domina. Nombrar las cosas permite crear mitos y condicionar con conciencias. Un nombre puede cambiar todo. Puesto que cada uno es tributario de su nombre y su apellido, no sea lo mismo llamándose de otra manera, ¿no? Bueno, pues lo que sabemos nosotros, ¿por qué no aplicamos a lo que hacemos en nuestra nación, ¿no? Bien, hay un ejemplo muy claro, es el nombre de América. No pusimos el nombre al continente, los españoles, tampoco los indígenas. ¿Quién lo puso? Pues unos oscuros geógrafos de Centro Europa, ¿no?, que se les ocurrió la perenne idea que quien había descubierto América no era Colón, sino Américo Vespuccio. No es seguro que Américo Vespuccio hubiera llegado a América, y si llegó no fue de primer piloto, sino de segundo de a bordo. Él no entró en esto, sus diarios fueron modificados para crear la impresión de que él fue el primero que se dio cuenta de que aquello era un continente. Oye, ya Colón en el tercer viaje habla que hay un nuevo mundo. Si es un nuevo mundo quiere decir que es algo distinto a las Indias conocidas, pero dio igual, había que quitar el nombre a los que habían hecho la hazaña, a los protagonistas. ¿Es irrelevante esto? Pues no es irrelevante, porque hay un país, justamente los últimos que llegaron, no del sur, sino del norte, que se llama Estados Unidos de América. No existe Estados Unidos de Asia, ni de África, de Europa, no, es un país que se llama Estados Unidos de América, y por lo tanto los ciudadanos de ese país se llaman americanos, sin adjetivos, no se llaman angloamericanos, se llaman americanos. El resto sí tiene adjetivos, ¿no? Puede ser latinos, puede ser canadienses, ellos son americanos, América para los americanos. Y los demás han aceptado esto. Han aceptado esto. Es como si aquí Francia se llamase Estados Unidos de Europa y dijeran, los europeos son los franceses, los demás son latinoeuropeos, angloeuropeos, canaloeuropeos.
¿lo aceptaríamos? Bueno, pues allí lo han aceptado en una muestra más de cómo los nombres pueden condicionar nuestra propia manera de ver el mundo. Por eso es importante cómo llamamos las cosas, y algo muy curioso es que hemos aceptado, monarquía universal, podría ser un nombre. Es verdad que los reyes no se denominaron emperadores, pero yo creo que, como ha pasado en otros casos, hoy debemos dominar las cosas por su contenido real y no por la forma. Y es curioso que el Sacro Imperio Romano Germánico sea Sacro Imperio Romano Germánico, cuando no era sacro, rompió con Roma, no era romano, no era latín, no era un imperio, el emperador no tenía fuerza realmente de emperador, era un primus inter pares que dominaban los príncipes alemanes, y escasamente germánico, porque Alemania no existía. Sin embargo, tiene ese nombre, que parece que es más importante que el imperio hispánico que llegó hasta Asia. ¿Cómo llamar mera monarquía a lo que era 10 veces el supuesto imperio sacro? No tiene ningún sentido. Y además, tanto el nombre de imperio es el que nos hace suceder a los romanos, porque al fin y al cabo nuestra forma de concebir imperio era parecida. Ellos tenían provincias, teníamos virreinatos y reinos, era lo que realmente me parece a mí que es más añadido. Porque también hay más razones. Como decía, este es el escudo de Carlos V. Es curioso, en Madrid solo hay la glorieta de Carlos V, no hay ninguna calle dedicada a Carlos I. ¿Por qué? Hasta tal punto los nombres son importantes, porque consideramos que Carlos era más importante, los españoles, por ser emperador del Sacro Imperio que por ser rey del mundo hispánico, cuando no, el imperio hispánico era 10 veces el mundo germánico. No tiene ningún sentido. Llevamos Carlos V a Alemania, Alemania no existía, surge el siglo XIX ese nombre. Todo esto es una manipulación cognitiva. Bueno, pero el escudo de Carlos V era claramente integrador, que tenía... es un rey de dos mundos, se decía rey de dos mundos cuando funda la Universidad de San Marcos, y tenía el plus ultra, que es un término puramente hispánico. Luego, ¿por qué llamar a este imperio Sacro Imperio Romano Germánico? Bueno, había que llamarlo en todo caso Sacro Imperio, era como se llamaba romano solo, si se llama germánico, sería germánico hispánico, porque en ese momento era el rey de dos mundos, y era más grande la parte hispana que la parte alemana. De hecho, si Felipe II hubiera heredado, como era previsible, el imperio, pues es su hijo, ¿cómo se hubiera llamado a ese imperio? Donde 2/3 partes era del mundo hispano y el otro solamente del mundo germánico. Bueno, lo dejó a su hermano, no sé entrar por qué, y aquello cambió quizás la historia también en la nomenclatura. Pero claramente existió el Sacro Imperio Romano Hispánico, claramente existió. De hecho, a veces los reyes sí se denominaban oficialmente emperadores de las Indias, yo digo los casos donde ha habido, pero sobre todo para reflejar la importancia de lo que hicimos. Entonces lo que hicimos, que resumidamente lo digo en este cuadro, fue un caso de éxito compartido, olvidado, el Sacro Imperio Romano Hispánico, que tuvo dos partes. Una parte, la romana hispánica, lo que nos ha unido y ha separado al hombre, que era, el buen gobierno. Entonces había un buen gobierno, constituciones como el juicio de residencia, como la limitación de mandatos, que es una innovación hispánica. Los virreyes eran 3 años y 3, con máximo 6. No había corrupción, eso dice Humboldt, había corrupción, pero que era minoritaria. También por una cultura, pero hicimos las infraestructuras más grandes del mundo, acueductos enormes, kilómetros, nada comparado con los romanos, calzadas que llegaban del norte a sur de América, y de este a oeste, puertos, ciudades, 20 son patrimonio de la humanidad. La ciencia, la tecnología, también, la industria de la minería se modernizó allí. La moneda global, el real de 8, que era moneda global. Luego sustituida por el dólar, aprovechando las independencias. Creamos la Unión Económica Monetaria primera del mundo, porque había un mercado bastante cohesionado y con fondos situados, con fondos de cohesión interterritoriales de los virreinatos más potentes a los menos potentes. La ilustración, la filosofía, el derecho, las leyes sociales. El trabajo de menores estaba prohibido en el siglo XVI, menores de 14 años, prohibidos. Para encontrar normas semejantes en Europa hay que esperar al siglo XIX, Alemania, Francia, Inglaterra, menores de 12 y 9 años, y no todo el tiempo, solo porque fueran a la escuela. Siglos después, pero los modelos son ellos. En fin, tantas cosas que hicimos, esto lo borraron. ¿Se borró cómo? Con las independencias. Hay una parte que sin embargo permanece, no porque lo hayamos ganado, no. Lo permanece porque es una cosa
indeleble o que ha superado todos los intentos de borrar esta parte, la parte sacra romana, lo que todavía nos une, que es la religión, a pesar de los intentos de las iglesias evangélicas de borrar el catolicismo de América del Sur. El enemigo del catolicismo no es tanto el ateísmo, que al cabo es un producto de la modernidad, como las otras iglesias. Pero nos damos cuenta, y la lengua, no la borraron, lo intentaron, ¿no? Hubo intentos para quitar el español, y sustituido por el inglés, por el francés, pero al final los libertadores, lo único bueno que hicieron, darse cuenta que necesitaban una lengua común para entenderse entre todos ellos. Y por eso el español todavía sigue existiendo. El mestizaje, el arte y la cultura, bailamos la misma música, da igual que seas aquí o Alejandro Sanz, bailamos la misma música, eso nos une, tenemos una cultura del fondo. Todo esto todavía nos une, ¿qué hay que hacer? Bueno, esto, fortalecerlo, defender todos los intentos que hay de acabar con el español como lengua común, ¿no? Con nuestra cultura que nos une, de valores, y recuperar esto, que ha sido perdido. Si conseguimos estas cosas, pues podrá volver a recuperarse la comunidad hispana, que volverá a unirnos. Yo en los últimos capítulos comparo referentes en lo que han hecho con Bolívar, que ha sido modificar una vida para crear un mito, y lo que han hecho con Cortés, que es todo lo contrario. Cortés es Magno, porque su obra es comparable a Alejandro Magno. El legado de Alejandro Magno duró 14 años, el de Cortés 300, pero uno tiene el Magno, otro no. Julio César es el César, fue más cruel que Cortés, pero era romano. Y todo esto también se vea en la historioterapia, que es una sanación para pasar a la acción, ¿no? E incluso me atrevo a componer un himno a la hispanidad, que no me atrevo a cantar aquí, pero en fin, que en el libro diseño, en algún sitio lo canta. Bien, esto en el fondo es un círculo vicioso o virtuoso. Hace 500 años los hispanos construyeron algo increíble, probablemente una de las cimas de la civilización occidental. Había unidad moral y eficacia. Duró 300 años. ¿Qué llegó? La leyenda negra, la división como consecuencia de las mal llamadas guerras de independencia, guerras civiles en realidad. Entonces, ¿qué llegó? La decadencia, la violencia, el caos y la corrupción en la que estamos ahora. Hace 12 años, un grupo de pioneros recuperaron la leyenda negra y emprendieron la labor del revisionismo histórico. Y esto creo que hemos conseguido generar en estos momentos, en cada vez más personas, un sentimiento de indignación. Nos han robado la historia, nos han engañado. Bueno, no hay que quedarse ahí, no hay que quedarse solo en la queja, en el lamento, sino que hay que pasar a la acción. La indignación tiene que llevar a la acción, para no caer en la depresión. Otra charla que doy son las 20 medidas para la comunidad hispánica. En el libro hablo del dodecálogo para la acción, que voy completando. Ya he dicho uno, ¿no? Hombre, los Oscar, ¿por qué no creamos los Oscar hispanos? ¿No? Ya basta arrastrarse, ¿no? De la última estatuilla, la película extranjera. Existen los platino, pero no tienen la difusión que deberían tener. Otra cosa que se nos acusa cuando dicen es que los españoles no son demasiado listos. Hay pocos premios Nobel. Hombre, ¿cómo va a haber premios Nobel si lo dais vosotros? En cuanto dan algún español para despistar, ¿no? Pero hace poco estuvo el premio al alicantino por la creación del CRISPR, esta técnica de manejo de genes, que se llamaba Mojica, puede ser. Es un catedrático de Alicante, no se lo dieron a él, se lo dieron a 2 discípulas suyas de Norteamérica. Eso ya es grave, ¿no? Que, bueno, normal, son ellos los que se dan premio a sí mismos. Lo grave llegó cuando llegaron los príncipes de Asturias, algo curioso, y volvieron a dárselo a 2 chicas norteamericanas en lugar del español. Eso ya demuestra que hay un problema más serio. Estamos infiltrados. A mí sigue indignando que los príncipes de Asturias no sean los premios Nobel hispanos. Como si no tuviéramos gente buena en los 500 millones para dárselo a gente de otras culturas, porque así salimos en la prensa occidental. Lamentable. También nuestros chefs, curioso, ¿no? Que se arrastren para que vayan a Francia, que le pongan un neumático francés en la cabeza, y encima dan publicidad gratuita a una marca de neumáticos como Michelin. Es que no tenemos capacidad de crear nosotros los premios a la mejor cocina del mundo, probablemente la hispana, ya que fuimos nosotros los que produjimos el intercambio de productos culinarios que permite hablar de comida internacional. Es decir, son ejemplos que revelan que se puede salir de esto incluso sin contar con los políticos, o fundamentalmente sin contar con los políticos. Bueno, voy acabando, ¿no? En el fondo que se trata de un viaje héroe, vencer al dragón y salvar la hispanidad, como se cuenta los héroes en los cuentos del héroe. ¿Quién sería el dragón? Bueno, este es el escudo inglés, son leones, pero puede ser ese. Este es el dragón chino,
también. O sea, todos están en contra de ¿qué? De que la hispanidad resurja, porque no les interesa. Se han dividido el mundo y somos un combinado, un tertium genus incómodo. Van a hacer lo posible para que no nos unamos. No tenemos amigos, ni los rusos, ni los chinos, ni los anglosajones. Hay que respetarse a sí mismo. ¿Cómo? Bueno, recuperando ese alma, esta es la alegría. También tiene un cuadro de Luna, un pintor filipino, Simao hispanista, es la hispanidad guiando a Filipinas, una hispanidad filipina, es una hispanidad romanizada que junto a Filipinas alzan en torno a la luz. Eso fue la hispanidad. Se puede recuperar, ¿cómo? Pues uniendo lo romano con lo español, con lo hispano, en el Sacro Imperio Romano-Hispano. Y acabo. Empecé con una cita bíblica, pues acabo con una cita bíblica. Cuando Lázaro está muerto, pues llega Jesús y dice, maestro, a ver si puedes resucitar a tu amigo. Él resucita con una frase famosa, ¿no? Yo creo que el mundo hispano está más muerto que Lázaro, con lo cual tenemos que levantarnos, caminar juntos hacia un futuro más próspero. El hispano, levántate y actúa, quizás, y anda. Basta con que cada cual ponga su ladrillo y, bueno, pues siempre plus ultra, y esto intento que con mi libro acompañe este proceso. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado, y si no... Qué susto me has dado con lo de los Oscar españoles, porque inmediatamente pensé en los Goya. No, y se me han abierto las venas. Los hispanos. Ya. Tengo incluso un nombre, Caspiscara, que era un pintor que llamaba Miguel Ángel Hispano, que tampoco lo conoce nadie, pero que es un pintor ecuatoriano. Bueno, no era Ecuador, porque era en el tiempo de Carlos III. Pero no, crear justamente se trata de huir de todo este tipo de tramas que nos quitan la autoestima. Don Goya no sirve tampoco. Pero bueno, es una idea. Yo creo que a los propios actores, aunque no los crean, les conviene. Que si tú les ofreces un mercado de 500 millones, podrían tener más trabajo. Si una industria del cine también le conviene. Pero claro, cuando ves que luego Cerezo pues financia películas como Los héroes de Valer, ponen a parir a todos nuestros héroes, pues claro, dices, pues no hay esperanza. A pesar de todo hay que seguir luchando, yo creo. Sí, creo, yo no soy optimista, pero siendo realista, creo que por lo menos hay partido. Dice, no sé, Patricio Lons, que lo dice, o Aita, Rafael Aita, que es un peruano, capitán Perú, que antes perdíamos 10-0. Desde hace unos años no ganamos, pero bueno, perdemos 6-4. Digamos que hemos mejorado un poco el resultado. Seguimos perdiendo, ellos son más poderosos y tal, el enemigo lo tenemos en casa, pero hombre, ya hay cada vez más cosas que se pueden hacer. Yo humildemente propongo unas cuantas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que en Hispanoamérica hay evidentemente un predominio de la leyenda negra muy importante, en países como México y en algunas partes en Perú también, pero la ciudadanía, yo por lo menos por lo que he experimentado cada vez que he viajado a un país de esos, ¿no? Hay también un enorme respeto y valoración del hispano. En cierto nivel de la población que muchas veces no se atreven a expresar porque van contracorriente, pero que existe. Entonces, claro, eso es lo que hay que rescatar. Hay que rescatar y hay que potenciar. Y la clave es también lo que has dicho, la infiltración. La infiltración que evidentemente está a todos los niveles en la vida cotidiana y en todas las instituciones y en todos los ámbitos y demás. Los premios Príncipe de Asturias vamos a ver, hace un par de años le dieron el premio de Bellas Artes a la Marian Abramovich, ¿no? A la bruja esta satánica. O sea, no hay en todo el mundo una persona más idónea para ser premiada. Bueno, pues la premiaron a ella. O sea que evidentemente están infiltrados y están, pues eso, queriendo ser políticamente correctos en el mundo woke, masónico y satánico que es el que quieren implantar. O sea que... Y hay que aceptarlo y claro, porque claro, si no asumes eso, pues claro, no haces nada, porque no estableces bien la estrategia, ¿no? Bueno, por eso yo creo que actuar con sus armas, sin contaminarse, o sea, pero por ejemplo,
pues desvirtuar todo el discurso que mantiene ese ustedes nosotros, porque cuando vas a América es verdad que gente a veces te puede hablar bien de España, pero no se dan cuenta que España son ellos. Eso es lo que les falta, incluso cuando a veces, ¿qué catedral? No, dice vosotros, esto es vuestro. Pero siempre alguien te dice, no, es que mi abuelo era de Guadalajara o mi tío era de... No, o sea, ellos saben que sus raíces familiares... Yo le pregunto cuando un bien pido algo que es contra, digo, ¿tus apellidos cuáles son? Y enseguida sabe López, tal, entonces cómo puede ser anti-español. Pero creo que el paso más es que no son españoles por ser hijo o nieto de español, son españoles porque han formado parte de una comunidad hispánica y lo que hicimos lo hicimos entre todos. De hecho, los peninsulares eran minoría, con lo cual, bueno, os habéis visto la película esta de López Linares, que es maravillosa, demostrando bueno, la música, las obras de arte que dejamos, eso lo hicimos entre todos. Entonces, recuperar el sentido de comunidad, de que no es ustedes nosotros, somos todos. Entonces, no se trata de pedir perdón a España, que lo hiciste vosotros, vuestros abuelos, no los míos, o sea, que somos todos lo mismo, ¿no? Esa es la primera parte, que quiere ir rompiendo todos los dogmas. El mundo anglosajón lleva 5 años manipulando, son muy listos, son muy listos. Todos los días me sorprendo de la habilidad que tienen, incluso para desvirtuar los discursos, son muy listos, pero hay que ser más listos que ellos. Cuando otra frase, otro dogma, otro mantra que contamina todo. Ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Esa es una de las cosas que dicen allí. Ojalá, es un dogma absurdo, porque yo lo que les digo, que contraponer, que os conquistamos ingleses. ¿Ya? ¿Cuándo? 1820. En 2020 echaste sobre los españoles y asumisteis que os convirtieron en colonias inglesas. De hecho es así, porque pasaron a ser deudores de los bancos de Inglaterra, asumieron sus modelos, todo, y eso es lo que ha determinado vuestra decadencia. O sea, dar la vuelta siempre, o sea, ser hábiles, dar la vuelta siempre al discurso, llevando a la contradicción. Y yo creo que como somos cada vez más, pues cada vez ya hay gente que esto cada vez cuesta más mantenerlo. Ellos son muy hábiles, van a seguir... Fíjate, yo el mapa este que puse de África, bueno, estuve dando una charla pues hace un mes en Gijón, no puedo ir, o sea, como esta, tal, más llena, pero bueno. De repente hay un chaval irlandés que se levanta y dice, esto es puro fascismo, prepotencia, tal, no sé qué, lo del mapa de autoestima. Es que además la pregunta esa es fascista, pues ¿cómo vas a decir tú que la cultura tuya es superior? Eso solo puede responder gente analfabeta. Entonces, claro, primero te choca, pero dice, a ver, primero, ¿te digo qué es? ¿De dónde vienes? Irlandés. Para venir aquí a dar lecciones de democracia, porque a que no te atreverías a hacerlo en Francia. Luego le sacó el tema de Ian Gibson, otro de los hispanistas falsos que viene aquí a dar lecciones de democracia, cuando la democrática Irlanda prohibió las obras de Joyce, por ejemplo. O sea, aquí la censura franquista, en esa misma época prohibieron las obras de Joyce. Bueno, pues ¿cómo puede dar aquí? Pero luego todo eso es falso. ¿Tú crees que es fascista esto? Entonces, llamar fascista al 89% de los griegos, ¿eso qué es? O sea, llamar analfabetos de los griegos o al 47% de los irlandeses, ¿eso qué es? Eso sí que es fascista. O sea, darle siempre la vuelta. Pero ese tío, yo pregunté, ¿este chaval está aquí porque es tonto o está pagado? La duda siempre, porque siempre hay uno que toca las narices. Igual cuando haces un vídeo de YouTube, siempre hay alguien que te pone en el comentario hiriente, con una estructura muy similar. Yo tengo sospecha de que esta gente tiene infiltrados con un discurso que está estudiado para dejarte en ridículo, para tal. Pero bueno, la buena noticia es que cada vez somos más. Es que parece más difícil. La gente está despertando, todavía cuesta, está despertando porque es evidente lo que decimos. Es evidente, Karina, la manipulación. Tú no puedes decir que la decadencia de América es culpa de la presencia española. Es que no se sostiene, porque en los 3 siglos América era el polo comercial del mundo. Entonces, ¿cómo puede decir que la decadencia viene de ahí? Es que no se sostiene. Ha sido tan terrible la manipulación que, como digo, si en un minuto te convencen para que compres un producto, ¿cómo no te van a convencer teniendo la educación tal? Pero, como la verdad está de nuestra parte, yo creo que esto les va a costar mucho. Ahora tendrán que matarnos, mucha gente, se cae más, y al final yo creo que la verdad se va a ir. Ahora es verdad que el enemigo lo tenemos en casa. Yo siempre digo que están los hispanófobos, bueno, los de fuera que hablan de nosotros. Nothing personal, just business, es competencia, ya está, no te hablarán de ti bien tu enemigo, pero el problema es el hispanobobo, el que habla mal de sí mismo, pensando que no le va a afectar porque no se siente español, es un bobo completo y nos gobiernan los bobos, entonces claro, es muy difícil, pero bueno,
Yo, con medidas como estoy diciéndote, que son muy prácticas, cambias un poco, yo creo, la cultura y la concepción de uno mismo. Yo en ese aspecto creo que soy posibilista, no optimista, sino que hay posibilidades de mejorar, sin duda, porque venimos de muy atrás y todo lo que hagamos ya será mucho. Pero no digo que sea fácil. Y en América está la gente también cambiando su posición. Cada vez les cuesta, que es una manipulación tremenda. Yo la vez que le dije a un venezolano, un profesor, que Francis Bacon había copiado un orden de regimiento de navegación de García Céspedes, no se lo podía creer. Pues para mí es un referente. Es que te ha engañado. Entonces, claro, cuesta mucho. Es como decir a un tío que fuma que es de imbécil fumar. Lo que estás asignado a ti. Pero cuando ya de momento dice, igual es verdad. Yo creo que hay mucha gente que está cambiando. Es verdad que hay un problema con la gente joven, pero con muchas cosas. Que somos muy pocos, pero todos somos mayores, ¿no? Una cierta edad, ¿no? Hay muy poquita gente joven en estos temas. Muy poca gente joven en casi ningún tema. Pero porque hoy en día ni siquiera pueden mantener la atención más de 40 minutos, 45 minutos en un tema el que sea. Porque les han programado para eso, ¿no? Una pregunta. Has mencionado tu experiencia dando charlas en colegios o institutos. La pregunta es doble. ¿Cómo has llegado a esos colegios pensando en que sus direcciones acepten el relato atípico? Y segunda, ¿cómo han reaccionado los oyentes? La cuestión es, hasta ahora he dado solo en 3 colegios, los 3 privados, 2 católicos y 1 militar, de Loreto, del aire. Claro, no referente, es que los institutos no te invitan porque el claustro del profesor está en contra. Yo tengo casos de un chaval que era profesor, que es profesor de historia, en Andalucía, en un instituto, profesor de historia, y quería dejarlo. ¿Por qué quiero dejar? No aguanto la presión de mis compañeros. Es Andalucía, no es Cataluña. O sea, el gran problema de España, o del mundo, o digamos de la derecha, por decirlo así, o de España, en fin, es que ha dejado la clase profesoral en manos de la izquierda. Y eso es uno de los temas que tenemos. Como yo le digo, si la peor nota de selectividad va a magisterio, es difícil que entonces es complicado, pero es verdad que cada día se hacen más cosas. La primera película de López Linares se hizo una versión para colegios, claro, solo en las escuelas autónomas, es verdad, pero bueno, se hacen más cosas. Y también hay ahora, pues sabes, lo de Cavite ha sacado manuales de historia gratuitos, se hacen cosas para es un grano, es una pizca, ¿no? en el océano, pero yo creo que sí que algo se está avanzando. Al menos estamos mejor que hace unos años, somos conscientes del problema. Los profesores siguen siendo todos prácticamente de Podemos o separatistas, pero bueno, al menos esto se denuncia de vez en cuando. Se han hecho campañas sobre errores de libros de texto, se están haciendo libros de texto alternativos, es poco a poco. Ahora, todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Mucho que trabajar. Todavía en la película de López Linares salió un artículo del País de un profesor de historia diciendo que yo era nacionalcatolicismo porque no había dicho que Cortés, no sé, comía a alguien, no sé lo que decía. Es decir, que ser siempre políticamente correcto. No podemos, lo digo en mi libro al principio, que hay uno de los males es que decimos, no se puede hacer leyenda rosa. ¿Por qué? Todo el mundo lo hace. Que está mal hablar de uno mismo, mal, bien de uno mismo, ya no hablan mal los demás. Pero de vez en cuando darte un gusto y hablar bien de ti mismo, pues no está nada mal, todo el mundo lo hace, pero nosotros. Si dices algo positivo, hay que decir algo negativo. Porque si no, te llaman que eres leyenda rosa. Así, claro, es difícil de avanzar. Pero, por ejemplo, esto, que aunque parece una chorrada cambiar el nombre, el reconocernos herederos verdaderos del Imperio Romano es bastante importante. Es muy importante. Porque todo Occidente se basa en el Imperio Romano. La cultura griega y el Imperio Romano es la base legitimadora de todo. De todo. Hasta la Revolución Francesa intentó heredar, ser heredero de... porque está idealizado. Tampoco eran todo tan perfecto. Los griegos eran unos asesinos fuera de Grecia, eran democráticos hacia adentro, pero conquistaban a los demás y los imponían a sangre y fuego. Pero hemos asumido la leyenda rosa del mundo greco-romano porque nos interesan para nuestra propia autoestima. Entonces, bueno, pues resulta que quien realmente extiende el mundo greco-romano en
en extensión geográfica, pasando del Mediterráneo al Atlántico y al Pacífico, pero también cualitativamente, porque todas las aportaciones romanas y grecas lo llevan plus ultra, es el Imperio Hispánico. Eso hay que reivindicarlo, como tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que se está hablando ahora también del pensamiento hispánico, ya hay escuelas de pensamiento hispánico, ha salido, pero ya, bueno, para intentar, bueno, mi idea es crear cátedras de hispanidad en las universidades, pero fíjate que el problema de España, nosotros no tenemos masonería. Yo dije al principio, en mi primer libro, con las causas de la falta de conciencia nacional, a tres, ¿no? Una es el sectarismo, fundamentalmente de la izquierda, en fin, un sectarismo que nos impide sentirnos parte de la misma unidad. Pero había dos que son polémicas, pero bueno, yo creo que alguna autora me ha copiado. Una es que no tenemos élites, o sea, las élites no se han preocupado de defender el modelo cultural hispánico, se han vendido al exterior. Yo conozco a algún masón, le digo, tú no eres masón español, tú eres un vasallo de la masonería inglesa o francesa, no es masonería española, lo cual es un problema. Pero tenemos órdenes religiosas, tenemos a los jesuitas, dominicos, carmelitas, tenemos a los alequicos, si no se ocupan de la hispanidad. O sea, yo todavía estoy esperando que las universidades católicas, que tenemos varias, creen una unidad para hacer políticas conjuntas de defensa de la hispanidad, creando cátedras de hispanidad. Por ejemplo, al fin y al cabo los jesuitas, pues las misiones, y no lo hacen. O sea, no lo hacen. Porque la Iglesia está infiltrada. Es porque la otra cuestión es que nosotros somos los únicos que nos hemos creído el catolicismo. Nos hemos sometido al poder de Roma. Hemos antepuesto el interés político de Roma al nuestro. Los demás lo han hecho. La de Murcia tampoco, la Universidad Católica está en Murcia. A ver, quiero decir, esta no sé qué hace con el tema, es buena y tal, los deportistas y tal. Yo no conozco que haya cátedras de hispanidad, alguna habrá, pero yo no la conozco. Sobre todo lo que no conozco es estrategias comunes. No sé por qué no se sienta el CEU, ICADE, la Universidad Prádico de Vitoria, etcétera, y dicen, vamos a crear, oye, una política conjunta para defender esto que hicimos entre todos. No lo hacen. No lo hacen. Entonces, teniendo ese poder, tú, si los jesuitas fueran, yo me pregunto siempre, si los jesuitas hubieran sido británicos, nunca los hubieran expulsado, los hubieran dominado para utilizarles como brazo armado de defensa del mundo americano en todo el mundo. Cállate, que está en Japón. O sea, ¿cómo desaprovechar eso? No intervenimos. Pero que ellos tampoco lo hagan, pues es llamativo, porque perdemos un poder importante, porque luego se acaba, pues eso, no hablo de religión, sino de poder, acaba reconociendo a los separatistas, ¿no? Es una cosa, que tenemos enemigo en casa por todos los lados. Es una pena. Aún así, como decía Bismarck, si con todas las tortas que nos han dado nos han destruido, pues algo tendremos, ¿no? Yo creo que en el fondo es eso, que es que hicimos una cosa que fue increíble. Para empezar, conocerse el mundo a sí mismo, pero luego todo demás, la vuelta al mundo, pero es que la belleza que hay, las construcciones, la cultura que había en todo, eso es algo que algún día habrá que recuperar, si no, pues será una pena. Yo creo que hemos cedido hasta en el lenguaje, porque hemos cedido a la hispanidad por la América Latina, que es una aberración absoluta desde mi punto de vista. Entonces hemos llegado hasta ese punto de nosotros mismos hablar de América Latina. Bueno, yo no, pero... Yo tampoco, yo lo discuto siempre, pero vamos, es un hecho común. Este tema lo trato en el libro, el tema de los nombres, ¿no? Justamente, el lenguaje, quien denomina dónde está. He puesto el caso de América, permite a un Estado tomar el todo por la parte. Latinoamérica es otro de esos casos. Se ha asumido ese término, que podía ser un término válido, pero claro, la intención política detrás de los franceses de entrar ahí. Y claro, fíjate que Latinoamérica se aplica y no a Quebec y Luisiana, porque claro, si los franceses dicen, pues Quebec y Luisiana, pues no. Y otro tema, no existe Angloamérica. Fíjate si es curioso, fíjate como todo esto no es nada casual. Ellos son americanos. Y otra cosa que digo, que mucha gente no sabe, no existe en inglés la palabra estadounidense. Todos decimos estadounidenses, pero no lo digo para no caer en la trampa tecnológica. No existe en inglés. Ellos son americanos. Punto. No existe estadounidense en inglés. O sea que mucha gente no sabe. De hecho, en Wikipedia ves en la historia de Estados Unidos. En español te viene. Se llaman estadounidenses. En inglés no está. Sí, eso se ve en las películas, ves a un sudamericano o habla de Estados Unidos y habla de los americanos. Como
que ellos fuesen chinos. Pero que yo estoy en Colombia, acabo de ir de Colombia, en un congreso de hispanidad, y muchas veces se escapa. Es que los americanos... ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Por qué has subido eso? Nombres te dicen cómo pensar. Asumes eso, vas a viaje cognitivo. Te conviertes en un esclavo cultural. Tú podrás ser formalmente, tú estás siendo un esclavo cultural porque estás asumiendo la forma de denominar que tienen otros. Y esa, al principio fue el verbo, y al final también. El verbo está todo. El verbo crea realidad. Crea realidad. Así como ahora nos quieren hacer cambiar los nombres de ellos y tal. O sea, todo eso tiene intencionalidad, porque si cambian cómo dominan las cosas, cambia la cosa. Si yo estoy en vez de mesa le llamo otra cosa, cambia mi concepto de eso, ¿no? Porque antes era mesa, ya no lo es. Oye, ¿qué ha pasado? Es que ha cambiado, no ha cambiado el nombre, pero están acostumbrados a eso. Una de mis aportaciones, creo, es que la guerra cultural, que todo el mundo, bueno, hable del relato, claro, el relato es muy importante, pero las imágenes, cuidado, las imágenes te meten por la cabecita sin que tú lo veas. Y los nombres, las marcas, los términos. No podemos hablar de modernidad ya. Modernidad fue España. No podemos hablar de ilustración francesa, porque las luces hispanas. O sea, hay que combatir este secuestro terminológico. Hay nombres que ya son de ellos. Todos son positivos. Todos los nombres de ellos son positivos. Liberal, anglosajón. Si el liberalismo fue primero hispano, ¿por qué vamos a ceder esa palabra al mundo anglosajón si liberal es una palabra española? Para empezar. O ilustración, o modernidad, todo es lo nuestro. Inquisición, intolerancia, genocidio, tal. O sea, todas las palabras que refieren a lo hispano son negativas. Claro. Luego tú vas a salir, no, son muy simpáticos, sí, pero en el fondo te desprecian. Porque te estás dejando ganar la batalla más importante, que es la del lenguaje. Pues es importante las marcas. Las marcas que digan que aquello fue la hostia, o sea, fue todo. Porque hicimos los romanos, pero mucho más. Si queremos que ser todos herederos romanos, pues todos debemos ser herederos de los hispanos. Pero fíjate que incluso Hitler dice Tercer Reich. ¿Por qué? Porque heredero también del primero, que supuestamente era este. Bismarck, Segundo Reich. Nosotros no tenemos eso. Hemos olvidado los 300 años. Es como que nos avergonzamos. Los propios españoles. Porque no tenemos un nombre que lo domine y que sea neutral. ¿No hubo diferencias también entre las dos coronas, entre los Austrias y los Borbones? Bueno, es un tema muy interesante, que yo también trato en mi libro, que, a ver, yo creo, mi opinión, o sea, es que hay el Villarroca, hay Gullo, pues en todo, cuando los Borbones es cuando empieza la leyenda negra, porque ellos, claro, no se sienten herederos de los Austrias y tratan de minusvalorar lo que hacen los Austrias. Eso es parte cierto y parte no. Es verdad que esa fue la intención. De hecho, Felipe V vino aquí, nieto del rey Sol, para convertir a la hispanidad en una colonia francesa. Esa es la intención de Luis XIV. Tener aquí a su nieto para que al final tenga un peón que iba a hacer que todo esto girara en intereses de Francia. Pero tenemos algo, pasó igual con Carlos I, vino aquí solo a sacar pasta para irse otra vez a Bruselas, ¿no? Se quedó. Se hispanizó. Y Felipe V igual. Al final fue un buen rey. Recuperó parte de lo cedido en Utrecht, que fue un tratado ilegal, porque no estuvimos representados, no nos representó el rey de Francia, es un tratado nulo, que no hemos sido capaces nunca de denunciar a nuestros internacionales, es un tratado nulo, pero aún así Felipe V recuperó todos a los Gibraltar. ¿Por qué no Gibraltar? Es un tema que también debemos tratar algún día, los hispanos, de ponernos de acuerdo en recuperar todos, Guantánamo, Malvinas, el Esquivo, Gibraltar, ya está bien de ir por ahí. Claro, mira, yo todavía me contaban en algo muy... Bueno, es otro síntoma. Chile y Argentina están todo el día peleados. Recordáis que Chile fue uno de los pocos que no ayudó a las Malvinas. Ayudó a Inglaterra. Ayudó a Inglaterra, pero es que antes Argentina había amenazado con invadir Chile. O sea, hay unos conflictos absurdos entre dos países hermanos, pero ¿a quién beneficia eso? A Inglaterra, que reivindica la Antártida. Si estuvieran juntos, ya con Brasil, fuera Inglaterra. Tiene ahí las Malvinas, pero fuera. Pero la separación, la división entre ellos es para que Inglaterra siga estando ahí y reivindicar sus derechos sobre la Antártida. Pues así es todo. Nos dividen para que ellos salgan beneficiados. Pero bueno, es cuestión de unirse y ver que esto, si nos unimos, y otra cosa que veo es que el pueblo es un modelo que surgió de la conferencia de Yalta, es un modelo tremendamente injusto. Se ha vendido
pues el mejor modelo de derechos humanos, la ONU es una merienda de negros, con todo respeto a los negros, que 5 países tienen pues, derecho de veto. ¿Esto qué es? ¿Por qué Francia sí? Y el mundo hispano, ¿no? Somos 500 millones. Pues unirnos para reivindicar ese tipo de cosas. Yo creo que eso cambiaría la geopolítica mundial. Ahora, ellos no quieren que nos demos cuenta, porque juntos somos un problema, y por lo tanto harán todo lo posible para que esto no salga de aquí. Pero bueno, yo creo que también estamos viendo que hay cada vez más autores de allí. Hace años no había nadie. Ahora tenemos a Loms, a Gullo, a Aita, a Núñez del Arco. En México también está Guadalupe, hay más gente allí trabajando. Está ahora Zunzunegui, se ha convertido en una star, Juan Miguel Zunzunegui o sea que cada vez hay más gente allí, también aquí. Bueno, pues yo creo que eso... Ahora, hay una cosa clara, nosotros no nos defiende nadie. Estos somos otros 4 gatos, tú te defiendes a ti mismo y ya está. Ellos son parte de un ejército muy bien engrasado, financiado, entrenado, de hace siglos, con estrategias muy depuradas. Sino, ¿por qué no hemos recuperado Gibraltar nunca? Que ellos tienen muy claro que es un interés de Estado. Nosotros hemos estado divididos siempre, o estamos ahora divididos en todos los temas de internacional. ¿Por qué dejamos el Sáhara como dejamos? Porque son cosas que, solo sabiendo que hay un poder detrás que nos quiere débiles, lo podemos entender. Y si no lo entendemos, si seguimos dividiendo nosotros en izquierdas y derechas, nunca saldremos de este pozo, porque el mundo se mueve en otro sentido, en el sentido geopolítico de poder. Y aquí seguimos con el odio al otro que no piensa como nosotros. Pero bueno, con todo, yo te digo, creo que estamos mejor que hace 12 años. También es verdad que cuando tú, como siempre, si tienes éxito, pues la más probable es que tienes una torta. Pero bueno, por lo menos estamos dando la cara bastantes, y cada vez hay más actividades, lo veis en todos los sitios. Es relativamente posibilista. Perdón, quería preguntarte una cosa. Yo tengo mi opinión, pero quiero saber la opinión, puesto que veo que estás más apoyada en ese tema. ¿Por qué se conservó nuestro lenguaje, el latín, después de haber tenido aquí a los árabes tanto tiempo? Quiero saber tu opinión. Yo tengo la mía y es que lo tengo que decir. Antes de hacer los nombres, se me va a decir una cosa muy importante. Ni Austrias ni Borbones, Trastámara. Hemos cedido el nombre Trastámara a los Austrias. Sí. Eran tanto Austrias como Trastámara. Más Trastámara que Austrias porque eran Trastámaras. Tienen que llamarse Trastámara Austrias, Trastámara Borbones. Pues Borbones eran hijos de españolas. Nietos de españolas porque también se casaban con el rey francés. Otro tema, las marcas, muy importante. Recuperar también el escudo Trastámara. A mí no me importa la Cruz de San Andrés, pero es un símbolo austriaco. Entonces hay que recuperar el escudo Trastámara que existió. Ahora, el tema árabe, pues muy interesante, es otra polémica que tenemos ahora. Es que hay andalucistas que dicen que aquello no fue una conquista, ni una reconquista, una cosa como una ONG, que una quita. La prueba es lo que dices tú. El único territorio dominado por los árabes que no cambió ni de lengua ni religión ha sido España. Gente que acabaron con el zoroastrismo, que era una religión tremenda, milenaria. Acabaron con la religión egipcia. Es verdad que ya estaba en decadencia cuando llegan. Donde llega el mundo islámico, impone su religión e impone su lengua. Salvo en un sitio. Eso quiere decir que algo existía antes. Ahora, todo lo que dicen es que España no existía. Pues si existía España, explícame, ¿por qué nos impuso aquí, después de 7 siglos y medio de dominación, la lengua árabe y la religión islámica? ¿Por qué? Algo había aquí especial. Algo había aquí especial. Con todo, es verdad que hay como vocablos que nos he dado, hemos incorporado, porque somos así, somos inclusivos. Entonces tenemos, pues eso, un montón, 5.000 vocablos árabes, como tenemos quechuas, como tenemos nahual, como tenemos garawí. Por eso el español no es castellano, es español, porque es mucho más que castellano. Al incorporar lenguas también de América, es una lengua internacional que no dominamos nosotros, y menos los separatistas. Y alemanas y de todos sitios. Bueno, pero es una lengua internacional, que ahora sustituye al latín, y es muy importante esto, porque fíjate hasta qué punto éramos humildes. El latín era la lengua del conocimiento. En el siglo XVI, en la universidad se estudiaba en latín. Lo primero que nos llaman los misioneros es el latín. Hay un libro de un francés
que habla de cuando los indígenas hablaban latín, porque es verdad que como la lengua religiosa era el latín, o sea, se estudiaba, sería la Biblia en latín, luego había Biblias en lengua vernáculos, pero era la polémica, tenía lengua, Lutero traduce al alemán y fue un escándalo, porque en teoría solo se podía leer el texto sagrado en lenguas sagradas. Bueno, el español se estudia el latín cuando se convierte en lengua universal, se convierte en latín moderno, es cuando se estudia latín también para el conocimiento de las universidades. Por eso lo irracional de querer llevar a lo universal, la universidad, lenguas regionales, es irracional. Tú puedes hablar la lengua que quieras en tu casa y en tu ciudad, pero cuando se trata del conocimiento debían ser solo lenguas universales. Por la universidad universal, el conocimiento es universal, pero esa materia pues tampoco la estamos dando, ¿no? Pero bueno, viendo el tema tuyo, una de las cosas que dicen, no, es que no hubo conquista, que fue un paseo. Aquí no había nada. Bueno, si hubiera sido un paseo, no había nada. Y hubiera aquí 7 siglos y medio, que tampoco fue cierto, porque no estuvieron 7 siglos y medio en todo el territorio. Al poco tiempo empezó ya Asturias a bajar, y la clave es la Navarra de Tolosa, y está todo vendido, en 1512. Si dicen, es que el mundo, los visigodos no dominaron completamente el territorio, no puede hablarse de España, pero los árabes tampoco, no puede hablarse de Al-Ándalus. O sea, siempre la doble vara de medir, ¿sabes? Siempre en contra de España, siempre en contra de España. Pero hay un dato objetivo. Si no existía España antes, ¿por qué existe después? Y además que estuvieron divididos los cristianos y los árabes. Trazamos más una porque... sociedad que no se fusionó. Pero justamente es eso, España sale de 7 siglos como hablando con la religión que tenía antes y hablando el castellano, que era también una religión, una lengua que, bueno, que surge en el País Vasco, realmente, era entre Vitoria y La Rioja. También se habla antes castellano en el País Vasco que en Madrid, pero bueno, son cosas de la política que acaba cambiando el imaginario colectivo de los pueblos. Pero evidentemente para mí España existía antes de que llegaron los árabes, porque es lo que se recupera después. No se inventa otra cosa nueva, sí, políticamente sí, pero la misma cultura, la misma religión y prácticamente, digamos, la misma lengua, en cabo del latín, modernizado. Entonces, bueno, es el único caso que ocurre en todo el mundo. Hay otra cosa también importante, que España aquí libró una batalla contra el Islam, no solo en el territorio, también en el Lepanto, y por lo tanto a nosotros se nos debe Occidente, que sigue existiendo, porque sin nuestra barrera la intención de los árabes no era quedarse en Al-Ándalus, era conquistar toda Europa, árabes y otomanos, por el este. Y paramos en el Lepanto y lo paramos en el oeste. Y no nos lo agradecen, ¿no? Y no nos lo agradecen. Y luego además salvamos a Occidente, como estaba también bloqueada, porque en el siglo, cuando cae Constantinopla, por eso yo también, un argumento para decir que el Imperio Romano Hispánico es el nuestro, es que el Imperio Romano, cuando acaba, no acaba en el siglo V, acaba en el siglo XV, 1553, cuando cae Constantinopla. Y entonces, ¿qué ocurre? Que 12 años después, o 30 años después, pues, llega a América y se expande. En ese momento se estaba cerrado completamente Europa. Las rutas comerciales la controlaba el mundo árabe, China, los otomanos y la India. Estaba condenada a ser una sucursal del mundo asiático, Europa. Estaba en decadencia. ¿Y qué hacen los imperios ibéricos? Abrirlos por Occidente. Y salvan a Europa. Europa vuelve a resurgir y se vuelve a convertir en hegemónica gracias a los dos imperios ibéricos, a los que hoy nos desprecian. Esto hay que decirlo, defenderlo, compartirlo, porque es la verdad. Y es pero nosotros mismos nos tiramos piedras al tejado, porque aborrecemos nuestra cultura, es una cosa impresionante. Y sin embargo yo me descubro ante los americanos que se llevaron todas sus costumbres y su cultura de Irlanda y la han mantenido y ahora nos la envían a España. O sea, yo digo, me quito el sombrero. Y nosotros lo asumimos como que es americano, que es lo moderno. Y lo nuestro, denodado por completo. Porque yo hablo de estas cosas con la gente y dicen que no recuerdan nada. Por eso digo, cuando estás con un partido de póker, si ves cómo hacen trampas, pues hay que imitarles. Si no es capaz de superarles, hay que imitarles. Y evidentemente lo que ha hecho además, hay cosas de admirar en los por supuesto. Y eso hay que imitarles para que, como ellos nos copiaron a nosotros, ellos nos copiaron a nosotros. La eficacia anglosajona viene de la española. ¿Qué éramos los eficaces? Éramos los que creíamos la puntualidad, éramos todo. Pero aquello se borró
Y hoy parece que somos el caos, los impuntuales, los organizados, cuando en el siglo XVI hicimos lo que nadie pudo hacer porque estamos muy organizados. Si los romanos, no, perdón, cuando los mandaban a Inglaterra creo que temblaban, porque era como mandarlos Eran además, al fin del mundo. eructaban, eran esto de todos, ser- eran frutos, Se vamos. casa. Muy bien.